¿Qué tal, compañeros? En este segundo ejercicio vamos a seguir haciendo el mismo tipo de análisis. Acuérdate que en el movimiento de tiro vertical o caída libre es el movimiento de un objeto ya sea hacia arriba o hacia abajo a partir de un punto de referencia. Ya mencionamos las particularidades de cada uno de ellos, así que vamos a iniciar este ejercicio. Mismas 4 ecuaciones. La diferencia obviamente va a ser en la redacción y hay que, como en la sugerencia lo mencionamos, hacer un dibujito para determinar a partir de dónde se va a empezar a mover el objeto. Si se mueve a partir de un punto hacia arriba es tiro vertical, si se mueve a partir de un cierto punto hacia abajo le llamamos caída libre. Y todo depende si el objeto se mueve libremente o no. Acuérdate que en esta parte de gravedad puede ser gravedad o aceleración, todo depende de qué esté pasando con ese objeto, cómo se esté moviendo. En este caso, segundo ejercicio dice: en Acapulco, clavadistas profesionales divierten a los turistas saltando al mar desde un risco de 36 metros de altura. Determine cuánto tiempo tarda en caer y cuál es la velocidad de impacto con el agua. Se mueven desde un risco hacia el mar y recorren una altura de 36 metros. Dice cuánto tiempo tarda en caer. Si ya te están diciendo ahí que se tarda en caer, cuánto tiempo tarda en caer, pues obviamente quiere decir que se está moviendo hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí está el cuate y va a llegar hasta el agua. Te preguntan cuánto tiempo se va a tardar en caer, o sea, cuánto tiempo tarda en recorrer esta distancia, que acuérdate que la altura que te están dando aquí son 36 metros. Necesitamos saber los datos. Acuérdate que tenemos 5 variables, 5 letras: velocidad inicial, velocidad final, aceleración o gravedad, tiempo y altura. ¿Ok? Acuérdate que todo depende de la redacción. ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Hacia dónde se mueve? Pues se mueve hacia abajo. Porque si va a recorrer una altura, aquí se está diciendo saltando al mar desde un risco y recorriendo una cierta altura, pues entonces el movimiento va a ser hacia abajo. Y si el movimiento a partir de un punto de referencia, acuérdate que un punto de referencia es a partir de donde voy a medir. Yo puedo decir que a partir de aquí este es mi punto de referencia y a partir de aquí se va a mover hacia abajo, entonces es un movimiento de caída libre. ¿Ok? ¿Qué datos además de la altura conocemos? La velocidad inicial. ¿Por qué la velocidad inicial? Porque se deja caer, ahí dice salta al mar y se deja caer y empieza a moverse hacia abajo, entonces la velocidad inicial es 0. ¿Hay algo que afecte el movimiento del objeto en toda esta trayectoria? No, porque ninguna parte de la trayectoria de este clavadista menciona algo por el estilo. Entonces, si no va a haber nada que afecte el movimiento del objeto, se va a mover libremente y entonces vamos a considerar el valor de la gravedad 9.8 metros segundo al cuadrado. Acuérdate que es negativo porque el sentido negativo representa que la gravedad va hacia abajo. ¿Ok? Te acuerdas que tenemos positivo, negativo y negativo. Y como el sentido de la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, por eso la gravedad se toma negativa. ¿Ok? Ya tenemos 1, 2, 3 datos. Acuérdate que son 5. 1, 2, que en este caso es gravedad, no aceleración, porque no hay ninguna aceleración de por medio. Entonces voy a quitar ese de aceleración, gravedad. Y la altura, nos falta la velocidad final y el tiempo, porque de hecho en el inciso A dice cuánto tiempo se tarda en caer o llegar al agua. Aquí está el inciso A. Inciso B, ¿cuál es la velocidad de impacto con el agua? Acuérdate que solamente vamos a tener dos velocidades, inicial y final. Y si la inicial ya la conoces porque es 0, porque se deja caer, la velocidad con la que va a llegar al agua, pues es la que te piden. ¿Qué otro dato te hace falta? ¿O qué datos estamos bien o qué datos tenemos mal? Acuérdate que cuando analizamos el movimiento de un objeto hacia arriba, consideramos velocidades y alturas positivas. Cuando analizamos el movimiento de un objeto hacia abajo, velocidades y alturas negativas. ¿Por qué? Porque quedan por debajo. ¿Ok? En este caso, ¿qué dato nos va a ayudar? La altura, acuérdate que es negativa. La velocidad inicial, ¿por qué no la pongo negativa? Porque es 0, no tiene caso. Pero la altura sí, nos va a ayudar. Y matemáticamente, acuérdate que es algo que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer ese tipo de operaciones. ¿Ok? Tenemos velocidad inicial, gravedad y altura. Nos hace falta la velocidad final y el tiempo. Si yo reviso mis ecuaciones, una ecuación que yo puedo utilizar es la tercera. Porque la velocidad final es el dato que yo quiero saber. Velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. No sé cuánto vale. O sea, es 0. Gravedad sí y altura también. La única incógnita sería la velocidad final, que es la velocidad con la que llega al suelo. Pero
si tengo estos datos, no solamente la tercera ecuación puedo utilizarla, puedo utilizar también la segunda. ¿Por qué? Porque la altura es un valor conocido, porque la velocidad inicial es cero y por cualquier valor es cero, y que la gravedad es conocida y el único dato que me hace falta es el tiempo. Entonces también lo tengo aquí. ¿Qué ecuación puedes utilizar? La que tú quieras. Ahorita te diste cuenta que estas dos son las únicas que puedo utilizar, pero si utiliza cualquiera de las dos, la que tú quieras, ya después vas a tener un cierto valor. Y al tener ese valor, te va a dar oportunidad de poder utilizar alguna otra ecuación. Voy a utilizar la tercera porque fue la primera que mencioné. Velocidad inicial es cero porque parte del reposo y me queda velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. ¿Cómo quito este cuadrado de aquí? Sacando raíz en ambos lados. Se va y me va a quedar sustituyendo valores. 2 veces la gravedad negativa. Acuérdate que porque siempre va hacia abajo. 9.8 metros segundo al cuadrado. Por la altura. Y la altura la consideramos negativa. Acuérdate porque a partir de un punto de referencia el movimiento es hacia abajo. Velocidades y alturas negativas. Si yo no hago esto, si yo dejo la altura positiva, me va a quedar una raíz cuadrada negativa. Y acuérdate que no hay raíces cuadradas negativas, por eso mencionábamos en la teoría que esta cuestión de las velocidades y alturas negativas, así como la gravedad, necesitamos tomarlas en cuenta para que matemáticamente podamos nosotros hacer algún tipo de operación. En este caso, si yo hago operaciones, tengo 2 por 9.8 por 36, menos por menos te va a dar más, raíz cuadrada 26.56 metros sobre segundo. ¿Qué tipo de movimiento es? De caída libre. ¿Y hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Y como el movimiento es hacia abajo, precisamente a partir de este punto de referencia, entonces acuérdate que velocidades y alturas las vamos a considerar negativas. Negativa 26.56, porque acuérdate que ese es tu análisis. ¿Por qué lo tenemos que considerar negativo? Porque no puedo dejarlo yo positivo. Si yo lo dejo positivo, fíjate lo que va a pasar aquí. Como ya tengo la velocidad final, ya tengo este otro dato. ¿Cuál es la única que me hace falta? La única letra, el tiempo. Y si yo agarro la primera ecuación, habíamos dicho que la segunda la puedo utilizar, pero también ahora puedo utilizar la primera. Si yo utilizo la primera, fíjate lo que va a pasar. Velocidad final es igual a la inicial más gravedad por tiempo. Lo que yo quiero saber es el tiempo. Estos dos forman un término. La velocidad inicial la paso al otro lado con signo contrario. Velocidad final menos la inicial es igual a la gravedad por tiempo. Yo quiero saber el tiempo y la gravedad que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Fíjate cómo si yo no considero el negativo en mi velocidad final, que es la que es hacia abajo, me va a quedar, si yo dejo positivo, 26.56 menos 0 porque parte del reposo entre menos 9.8 y más entre menos te va a dar menos y dijimos que no iba a haber tiempos negativos. Por esa razón aquí tenemos que ponerle el negativo aunque te salga positiva, porque tiene que salir positiva sí o sí porque tenemos una raíz cuadrada, pero acuérdate que como va hacia abajo tenemos que nosotros ponerle ese signo negativo para que matemáticamente nos ayude a hacer operaciones. Y me quede entre 9.8, 2.71 segundos. Ese es el tiempo que se tarda en llegar al agua, inciso A. Ahora, fíjate bien, ya está todo resuelto, ya lo acabamos, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera empezado por la velocidad final con la tercera ecuación? 2.71 segundos. Los tengo de color azul para que veamos que estos son los que obtuve, ¿verdad? Y nada más teníamos estos de color negro. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de utilizar la tercera ecuación hubiéramos utilizado la segunda? Fíjate bien. Si hubiera utilizado la segunda primero, me hubiera quedado de esta manera. Velocidad inicial es 0 porque parte del punto más alto donde no se mueve el objeto. Entonces me queda altura es igual a 1 medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Lo que yo quiero saber es el tiempo. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Yo quiero dejar el tiempo solo. Así que la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda tiempo al cuadrado. ¿Cómo quito ese cuadrado? Sacando raíz en ambos lados. Y me quede la raíz de 2 veces la altura. 36 metros entre menos 9.8. Aquí volvemos a lo mismo. Aquí tenemos que poner el negativo en la altura para que menos entre menos te dé más. ¿Ok? Y si hago la operación me queda 2.71 segundos, que es exactamente el mismo valor que obtuve acá. Solamente que con un procedimiento distinto. Primero sacamos la velocidad final y luego el tiempo.
En este otro caso, primero saqué el tiempo y con el tiempo pudiera yo buscar alguna ecuación para sacar la velocidad final, que es el inciso B. ¿Cuál vas a utilizar tú? ¿Qué procedimiento? El que tú quieras. Acuérdate que dijimos que la gravedad tenemos que considerarla negativa y solamente se considera negativa en 3 temas: tiro vertical, caída libre y tiro parabólico, porque son los análisis de un objeto a partir de un punto de referencia. Sabemos que el valor de la gravedad es absoluto, pero en estos 3 temas de cinemática, en el área de mecánica de física, es solamente en tiro vertical, caída libre y tiro parabólico, la gravedad se considera negativa porque es a partir de un punto de referencia ese análisis.